Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y para el mundo a través de la Alianza Internacional Latinoamericana. Y lo primero que quiero pedirle es, probablemente esta sea una de las últimas entrevistas que usted vaya a dar antes de ese episodio que es extremo, entrar a Venezuela con una amenaza de ser detenido. ¿Qué le diría ahora, en este instante en vivo, al pueblo venezolano con respecto a su llegada en particular? Pueblo de Venezuela, muy pronto regreso luego de esta exitosa gira defendiendo nuestras libertades, nuestra democracia, reuniendo apoyos no solamente para la ayuda humanitaria, sino para el cese de la usurpación. Hemos iniciado un proceso indetenible por el cese de la usurpación, por el gobierno de transición, por elecciones libres. Así que, y lo hemos dicho, la esperanza nació para no morir. Tengan confianza que además tenemos una estrategia muy clara de movilización, pase lo que pase. No va a morir la causa y sería el último error que pudiera ser una tiranía de querer encarcelar, no a un presidente encargado, sería una idea que es indetenible. Y no se preocupen que, ya lo ven, contamos con el mundo, contamos con ustedes y vamos a seguir movilizados y en las calles atentos a las próximas convocatorias. O sea, la estrategia es la movilización ciudadana. Usted hablaba de un riesgo de cárcel, hablaba incluso de un riesgo de muerte. ¿Eso está dentro del presupuesto conociendo al gobierno de Maduro propiamente? Bueno, ustedes han visto y el Paraguay ha visto el comportamiento de la dictadura. ¿Qué más vil que no permitir la entrada de ayuda humanitaria, de medicinas, de comida, cuando un pueblo muere de hambre, cuando sus niños caminan por la frontera kilómetros, cuando 4 millones de venezolanos han migrado del país, más del 15% de la población? Y además lo hacen ver como una victoria que no podamos nosotros alimentar a nuestra gente, que no podemos llevar medicinas. Así que claro, dentro de esa característica de régimen, por supuesto que están en el presupuesto ahora. Hablando de presupuesto, yo no sé si tengan para pagar ese costo político de dar un golpe de Estado a un presidente encargado cuando no cuentan con respaldo de la gente, no cuentan con respaldo de la comunidad internacional y cada vez se ve más claramente cómo las Fuerzas Armadas están poniéndose del lado de la Constitución. Eso respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cómo cuantificar el poder que se tiene sobre las Fuerzas Armadas cuando Nicolás Maduro sigue sosteniendo el poder en Venezuela? Es como un contrasentido, presidente. Por un lado, algunos que se someten a ese proceso de amnistía, pero en contrapartida el mayor control lo sigue teniendo Maduro, cuando parte de la esperanza que tenía el pueblo venezolano era quebrar esa cadena de mando en Venezuela, lo cual hasta ahora da la sensación no sucedió. Bueno, podemos hablar de, por ejemplo, Hugo Carvajal, el mayor general que manejó la inteligencia de Chávez durante 14 años, el general Vivas, el general Cliver Alcalá, el general de división Llanes. Es decir, la cadena de mando está rota. Ahí lo que hay es una especie de persecución, de control social sobre las Fuerzas Armadas con inteligencia y contrainteligencia manejada por grupos cubanos. Los que reciben la peor tortura en Venezuela son los militares. 177 del 2018, 27 del 2019, 600 que han desertado. Creo que eso no pudiera llamarse una Fuerza Armada monolítica. Es evidente. A ver si le entiendo. Usted sostiene que la cadena de mando está rota, pero sin embargo el control sigue teniendo Maduro. ¿Qué tendría que pasar para que esa fachada de la que usted habla termine quebrándose de una buena vez? Bueno, hemos puesto varios elementos sobre la mesa. Amnistía y garantías, ya han respondido algunos de esos. Hemos hablado también del rol que tienen las Fuerzas Armadas en la reconstrucción de Venezuela, producto de la incursión de grupos irregulares en el sur del país, de ejercer soberanía en este momento en Venezuela. Y el tercer elemento es que yo estoy seguro que tienen muy claro que no hay viabilidad política, ni social, ni económica con Maduro en el poder, que ellos también quieren formar parte de una Venezuela próspera. Entonces no solamente apelar a incentivos o contraincentivos, es apelar también a su rol en el desarrollo de todo este proceso. Ahora, es construcción de capacidades, es construcción de movilización social, es presión, y nosotros tenemos que abonar en ese proceso. No lo van a hacer de manera aparentemente, por lo menos Maduro, voluntaria. Es una dictadura. En el mundo, incluso en estados laicos, aconfesionales, de todos modos la Iglesia ha tenido una incidencia importante. El Papa se ha ofrecido en algún momento como una especie de mediador, siempre y cuando ambas partes cooperen en ese proceso de mediación. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una mediación del propio Papa Francisco? Mira, todo elemento que colabore en el proceso de una elección libre, es decir, que cese la usurpación que está en el momento en el Ejecutivo, que tengamos un gobierno de transición que permita generar estabilidad, que permita generar gobernabilidad, que reinstitucionalice de cara a una elección realmente libre, será bienvenido. Para lo que no se va a prestar la posición venezolana, no porque no tengamos la intención de un diálogo, sino porque lo intentamos en el 2017, recientemente, y no funcionó. De hecho, quien fuera coordinador de esa delegación del diálogo estoy en el exilio hoy. Su más cercano colaborador, Fernando Albán,
que regresando de Nueva York a una reunión precisamente para abonar en ese terreno, fue secuestrado por el SEBIN y asesinado mediante una tortura y lo lanzaron por un piso 11. Entonces, claro que hemos intentado esa vía hoy aparentemente agotada. Ahora, cualquier mediación, cualquier elemento que contribuya a una elección realmente libre en el corto plazo será bienvenido. El artículo 233, que es que finalmente le otorga este carácter de presidente encargado, le daba la facultad de ejercer el poder durante 30 días hasta el proceso de convocatoria a elecciones. Ese proceso se cumplió el 23 de febrero. ¿Por qué no llamó a elecciones y cuándo lo va a hacer? Fíjate, en Venezuela hoy hay una dictadura. Entonces, difícilmente, y yo no convoco elecciones, la convoca el Consejo Nacional Electoral. Mi rol como presidente encargado es producir una elección realmente libre. Cuando logremos convocar esa elección realmente libre, cesa mi función como presidente encargado. Por eso hablamos de 3 etapas. Cese la usurpación, gobierno de transición que permita que el CNE, el Consejo Nacional Electoral venezolano, independiente, transparente, con veeduría internacional, con observación calificada, el derecho a elegir y ser elegido, porque todavía hay muchos inhabilitados, partidos ilegalizados, produzcamos una elección realmente libre. Entonces, lo que dice nuestra Constitución, en el artículo 233, es que debemos convocar en el menor tiempo posible una elección libre. Entonces, hoy en Venezuela no están las condiciones, lamentablemente, porque el CNE continúa secuestrado por el Ejecutivo. O sea, hoy el plazo de elecciones en Venezuela es incierto. Hoy el plazo de elecciones es incierto hasta que no cese la usurpación. Una vez nosotros tengamos ese cese de usurpación, estimamos que entre 6 y 9 meses podemos tener una elección realmente libre. Presidente, en esa misma línea, usted hablaba de el cese de la usurpación con respecto a Nicolás Maduro. Hoy una noticia relevante es que los activos de PDVSA fueron trasladados a Moscú como una especie de garantía para el régimen dictatorial. El resto de los activos de Venezuela, Maduro dice, están secuestrados, no se puede disponer de alguna manera. Mientras tanto, ¿qué pasa con el pueblo venezolano? Porque finalmente, en esa puja de poder, el que termina acogotado es el pueblo colombiano. ¿Cuánto tiempo lo va a poder sostener? Fíjate, varios elementos. Solamente el año 2018, 2 millones % de inflación, exacto, 53% de contracción del PIB en 5 años, $6 mensuales, un desabastecimiento por encima del 78%, es decir, era difícil medir esto, pero lo logramos medir, 78%. Una reducción a 600.000 barriles. Exactamente. Entonces, fíjate, no fue producto de la protección de los activos, porque eso lo hicimos hace un mes. Fue producto de un mal modelo, fue producto del saqueo. El escándalo de corrupción más grande de la región es el escándalo de Odebrecht, probablemente. Y creo que del mundo, para que pongamos en contexto esto. Odebrecht entregó $938 millones en 12 países, para recibir contratos. En Venezuela se acaba de declarar culpable el tesorero de la Nación por una acusación en el juzgado federal norteamericano en el sur de la Florida. Recibió $1.200 millones por haber facilitado la distribución de bonos de la Nación. Es decir, un funcionario recibió $1.200 millones, pero 15% más que todo el escándalo supuestamente de corrupción más importante del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La crisis venezolana es producto de la corrupción, sí, del mal modelo. Y lo que no vamos a permitir nosotros es que se sigan robando el dinero, que lo utilicen para financiar bandas armadas como el sábado 23 de febrero, para comprar armas, balas, para asesinar, acribillar a nuestra gente, y por eso protegimos los activos de la nación. Lo que hizo ahora PDVSA, sí, en este momento trasladándolos para Moscú, más que una protección a PDVSA, creo que es una protección a Rusia. Permítame en esa línea, presidente. Usted es consciente que el pueblo venezolano ya no puede esperar mucho tiempo. Esperó durante 20 años y hoy sigue aguardando que la esperanza está viva. ¿Cuánto tiempo más soportar si las elecciones son inciertas y no disponen de dinero como para poder, de alguna manera, darle un respiro al pueblo venezolano? Ni un día más. O sea, ayer, hace 3 semanas, murieron 8 bebés menores de 3 años porque no había solución salina en el hospital de deshidratación. Venían con cuadros de desnutrición severa y no había ni siquiera para inyectarles e hidratarlos. Eso pasa todos los días en Venezuela. Los pacientes renales no tienen para poder hacerse diálisis y en donde están las máquinas contaminadas y se infectan. Es decir, no aguanta un día más. No lo aguanta. Y ese costo social lo está poniendo Maduro en este momento. O sea, que mal inversionó, que mal manejó el dinero del pueblo de Venezuela, no nosotros. Estamos buscando ayuda humanitaria, que tenemos comida dispuesta para entrar, que tenemos la confianza del pueblo de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Colombia, de los Estados Unidos, de Europa, para reactivar el aparato productivo, para recuperar la industria petrolera, para poder generar empleo en nuestro país, para poder recuperar sanas relaciones bilaterales. El que hoy detiene todo eso es un dictador. ¿Cuál estamos nosotros por sustituir? Presidente, por último, Paraguay hoy tiene, según Venezuela, una deuda de $315 millones con PDVSA.
Paraguay reconoce en contrapartida 280 millones de dólares. ¿Está al tanto de esa situación? ¿Conversó de esa situación que es conflictiva hoy para el pueblo paraguayo con el presidente Mario Abdo Benítez? Sí, sin duda. Y lo que le hemos dicho claramente, hemos protegido los activos. ¿De qué nos sirve que el Paraguay le pague hoy a Maduro, que tiene secuestradas la burocracia y algunas cuentas, ya no todas, afortunadamente, de la República para que compre armas, para que compre y financie, insisto, grupos armados, para que lo genere para extorsionar a los militares? De nada. Mientras que dure la usurpación, y ya veremos cuál va a ser el detalle de ese proceso, tenemos que, por supuesto, con el nuevo gobierno regularizarlo, no hay posibilidad alguna de que ese dinero sea bien utilizado. Así que está muy bien que congelen ese pago hasta que venga un gobierno legítimo en el pueblo de Venezuela. Presidente, por último, porque se nos acabó el tiempo. Hoy, la intervención militar es una opción. ¿Cuándo va a ser una necesidad? Mira, de nuevo, costo social, gobernabilidad, estabilidad, elecciones libres. Ese es el proceso que ha determinado el pueblo de Venezuela, que ha sido soberano en la construcción de mayoría, en la construcción de partidos políticos, en la movilización, en la petición de protección de activos, en la petición de cooperación internacional. Lo que hemos dicho es construir todas las capacidades posibles para que eso pase. Hoy hay un costo social, hoy hay un derramamiento de sangre, una masacre que sucedió en Santa Elena de Guairá, en frontera sur con Brasil. Lo pasó también en el estado Táchira, así que lo que sea necesario, de manera soberana e independiente por el pueblo venezolano, pediremos la cooperación requerida para que cese la usurpación. No puede ser un dilema entre guerra y paz. Ese dilema no es un dilema, es un falso dilema porque todos queremos la paz. Ahora, mientras masacran indios, mientras que masacran a nuestros ancestros, mientras que matan jóvenes estudiantes, que tampoco la va a haber. Entonces va a ser, esperemos, que la salida ideal es una elección pactada, una elección libre. Ahora, todo está sobre la mesa para lograr el objetivo de recuperar la democracia y la libertad. Presidente, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti.